Muy buenos días. Bienvenidos a este foro promovido por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello y por primera vez en auspiciosa noticia que nos alegra especialmente en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Contamos para él, como siempre, con el valioso apoyo tecnológico de Universitas Fundación. El tema de este encuentro es el tema de todos los días y de casi todas las horas de todos los venezolanos, el de los servicios públicos, cuya crisis padecemos y a cuyas soluciones queremos asomarnos. Curiosamente, los servicios públicos son inevitables en la cotidianidad de nosotros los venezolanos y sin embargo apenas aparecen de cuando en cuando y por muy poco tiempo y a muy bajo volumen en la agenda del debate público, del debate político. Hoy nos concentraremos en tres: la luz eléctrica, el agua potable y el transporte y la movilidad urbana. Impactan nuestra vida diaria y sus carencias se proyectan en las actividades económicas, laborales, educativas, recreacionales de todos nosotros. Si pensamos en serio en la recuperación de la economía venezolana, la reactivación de la agricultura y la ganadería, la industria, la sostenibilidad del comercio y el desarrollo de los servicios, así como la recuperación de la educación a niveles contemporáneos, con sus repercusiones en oportunidades de trabajo y calidad de vida, ignorar lo mucho que hay que hacer en el campo de los servicios públicos sería mantenernos en el nebuloso plano de la fantasía. Con el apoyo del Colegio de Ingenieros de Venezuela, hemos reunido hoy a un conjunto de expertos venezolanos de primer nivel. Manuel Guevara, unido a esta casa e incluso coordinador fundador de nuestros foros, nos hablará del sistema eléctrico nacional. Y Sandra Villegas, de impresionante hoja de vida, nos dará su visión acerca del transporte y la movilidad urbana. Mi admirado amigo José María de Viana nos hablará de su fuerte, el servicio de agua potable, y el incansable arquitecto Richard Casanova. Feliz día para todos, bienvenidos. Ratifico los saludos del doctor Ramón Guillermo Veledo, al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, al Colegio de Ingenieros de Venezuela y a la Universidad Católica Andrés Bello. En el inicio de esta actividad me toca presentar a nuestros selectos invitados y establecer algunas reglas, como son el orden de intervención de cada ponente. En primer lugar tendremos al ingeniero Manuel Guevara, en segundo lugar tendremos al ingeniero Isandra Villegas, en tercer lugar al ingeniero José María de Viana y en cuarto lugar al arquitecto Richard Casanova. Cabe destacar que cada ponente tendrá un máximo de 15 minutos de intervención. Y al final se hará un ciclo de preguntas y respuestas que bien pueden hacer los asistentes por medio del chat. Tendrán un máximo de 3 minutos para cada respuesta. Para comenzar, voy a presentar al ingeniero Manuel Guevara. Es ingeniero electricista, graduado en la Universidad Central de Venezuela en el año de 1972, con posgrado en Desarrollo Industrial y Evaluación de Proyectos, el cual lo realizó en la Universidad de París. Especialista en el sector energético, es consultor en particular en el sector eléctrico, en planificación estratégica, formulación de planes y diseño y ejecución de políticas públicas. Desde 1988, consultor independiente en instituciones y empresas públicas y privadas en planificación, proceso de cambio, realización de estudios técnicos y asesoría a empresas pequeñas y medianas en proceso de reconversión industrial. Bienvenido y adelante, ingeniero. Muy buenos días, estimados colegas del panel y por supuesto todos los que están escuchando por Zoom y por YouTube.
Me toca a mí comenzar este foro hablando del tema eléctrico, que bueno, como sabemos, como acaba de decir Ramón Guillermo Aveledo, a quien le agradezco, por cierto, y a Richard Casanova haberme invitado a este evento. El tema eléctrico es un tema que ha estado en la palestra pública. La crisis eléctrica, digamos, yo recuerdo en el año 2008 que hubo 4 apagones nacionales que realmente conmovieron al país, que lo sacudieron, porque hasta entonces, por lo menos desde el punto de vista del público, de los usuarios, de los consumidores, el tema eléctrico, o sea, contábamos con un servicio eléctrico muy, muy bueno, incluso de los mejores, yo diría, de América Latina, pero en el 2008 ocurrió ese fenómeno de 4 apagones nacionales que por supuesto a todo el mundo pusieron a correr y que reveló problemas que ya venían acumulándose en el sistema, pero que permanecían, digamos así, dentro de las esferas de las empresas, que en ese momento eran 14 empresas, en el 2007 eran 14 empresas, 2008, entre las cuales había empresas públicas y privadas de muy buena calidad, de muy buen nivel, tales como Electricidad de Caracas, Edelca, Nelven, Enelvar y Cadafe y algunas otras que prestaban un servicio de calidad. El hecho es que a partir del 2008 empezamos a hablar de crisis eléctrica en Venezuela y esa crisis ha venido evolucionando hasta el día de hoy, 2022, ha tenido altos y bajos, pero siempre ha estado presente desde entonces en nuestra actividad. Siempre estamos atentos a que haya un apagón, siempre estamos atentos, preocupados, pendientes de que haya un bajón, como se dice ahora, de que haya un transformador que explota, que el servicio que uno va a una oficina comercial y el servicio es muy malo en general. En fin, es una crisis muy severa que hemos sufrido durante 14 años y que también es una crisis energética, porque el servicio eléctrico ha estado afectado, la empresa eléctrica, en este caso Corpoelec, ha estado muy afectada por la producción, por la crisis o la debacle de la producción petrolera, la refinación de hidrocarburos, porque se redujo el suministro de los combustibles fundamentales para las plantas de generación térmica. Entonces ha sido una crisis que no solo es eléctrica, sino también energética. Y por supuesto, esto tiene consecuencias muy severas, como hemos dicho. Además, esta crisis ha venido acompañada, como si fuera poco lo que hemos padecido, por una caída del Producto Interno Bruto brutal, de que los economistas calculan que el Producto Interno Bruto, es decir, la producción económica de este país, se ha reducido a 1/4 de lo que era 99. Es decir, con unos efectos horribles sobre la mayoría de los venezolanos, donde todos nos hemos empobrecido, donde además la capacidad del Estado para financiar el servicio eléctrico, porque el servicio eléctrico nunca en general ha sido sustentable, se ha sostenido con las tarifas, sino que siempre ha contado con el apoyo del Estado. Bueno, ese Estado se empobreció también y no tiene los recursos para financiar, y bueno, los venezolanos tampoco tenemos los recursos para pagar las tarifas que corresponderían a un servicio que recibimos. Total que ha sido una conjunción por eso que se habla de crisis sistémica, una crisis integral, una crisis donde todos los sectores hemos venido siendo afectados, unos más que otros, pero donde todos los venezolanos
me refiero, todos estamos sufriendo las calamidades de estos problemas. Entonces, esta conjunción de problemas, bueno, en ese marco es que se ha desarrollado la crisis eléctrica, y esa crisis, como decía, ha tenido altos y bajos. Hemos llegado al nivel del 2019, donde tuvimos un apagón de 5, 6, 7 días ininterrumpido. Hemos tenido periodos como la emergencia del 2010, donde, bueno, hubo una serie de medidas de ahorro de energía forzosas, donde se cerró prácticamente el parque industrial de Guayana para poder rebajar la demanda y poder suministrar al resto del país energía, en fin. Pero bueno, en pocas palabras, hoy, 2022, hoy los usuarios sufrimos frecuentes apagones, bajones, racionamientos y averías. Hay la certeza de que todo el sistema eléctrico venezolano está deteriorado, es decir, desde la generación, transmisión, distribución y la parte que tiene que ver directamente con la comercialización del servicio. Hay la certeza, a pesar de que no hay información oficial, de que la capacidad de generación disponible para atender la demanda y cualquier aumento de la demanda no es suficiente. Es decir, tenemos una holgura, no tenemos holgura prácticamente o muy poca para mantener un servicio confiable y sin racionamiento. Racionamiento se entiende, el régimen lo llama administración de carga, se entiende que de manera deliberada se interrumpe el servicio a un sector, a una región, a un grupo de suscriptores, de usuarios, porque la capacidad de producción no alcanza para atenderlos. Entonces se raciona. Eso es distinto a cuando es un apagón, que es una interrupción no prevista, no esperada del servicio. Muy distinta el caso del racionamiento. Bueno, hay también, por supuesto, la certeza de que el grueso de las averías que afectan a los usuarios ocurren en el sistema de distribución, que es la parte del sistema que está ligada directamente al usuario. Por otro lado, Corpoelec es una empresa monopólica estatal que carece del suficiente personal profesional, técnico, obrero calificado para atender tanto la operación como el mantenimiento y también la expansión del sistema. Buena parte de ese personal de Corpoelec se ha ido de la empresa por los sueldos, como ustedes saben, que pagan, y hoy en día la empresa carece de personal o no tiene suficiente personal debidamente preparado y con la experiencia requerida para atender muchas de las operaciones que requieren, por supuesto, una alta competencia, alta experticia. Entonces vemos que a veces hemos tenido problemas en los centros de despacho por problemas, según nos informan, en el manejo de esos sistemas, porque se trata de personal que no cuenta con la suficiente experiencia y formación. Y bueno, para terminar estas pocas palabras, Corpoelec no tiene los recursos financieros y técnicos para operar y recuperar la infraestructura. El presupuesto de Corpoelec depende casi enteramente del presupuesto público, es decir, está sujeto, no tiene recursos propios prácticamente, porque las tarifas, lo que recibe por tarifa es realmente un porcentaje muy pequeño. Ya sabemos que hay aproximadamente un 30% de los suscriptores, de los que usan electricidad, no tienen medidor. Muchos no pagan, muchos no saben no saben ni cuánto consumen. En fin, hay un serio problema ahí financiero de Corpoelec,
y al mismo tiempo hay un problema técnico en el sentido de que no cuenta con los vehículos, no cuenta con los equipos de medición, no cuenta con los repuestos, no cuenta con los materiales para atender con rapidez las emergencias o las dificultades. En estas dos gráficas, uno es la demanda máxima y otro es la energía generada. Uno puede ver que desde el 2013, en ambas gráficas, a partir de 2013 hay una caída abrupta de la demanda y la energía generada, que es lo que se llama ese es el periodo de la crisis eléctrica, digamos, cómo se evidencia esa crisis. En la caída de la demanda máxima que tiene el sistema, y por otro lado, en la producción de energía, que lleva a que en el 2000 hemos retrocedido 20 años en términos de lo que consumimos hoy con respecto a lo que consumíamos en 1999. Aunque la información que contamos es una información no contamos con información oficial desde hace aproximadamente 11 años, cuando hay un bloqueo informativo. Sin embargo, la información extraoficial con que contamos y que a veces algunos voceros, incluso oficiales, mencionan, han permitido construir estas gráficas que quizás no sean exactamente, pero reflejan la realidad del servicio eléctrico en Venezuela hoy en día. Como se ve, la caída ha sido abrupta. Sin embargo, quiero señalar que en los últimos 2 años, 20 y 21, ha habido digamos así, se ha reducido la pendiente de la caída, y yo diría que se ha detenido esa caída, y uno podría ver, de acuerdo a esa gráfica, y hay una cierta estabilidad en ese bajo nivel del año similar al del año 2009. Por favor. O sea, yo para tratar de resumir mi apreciación sobre cómo está el servicio y el sistema eléctrico hoy, yo diría que está estancado en la precariedad. Es decir, estamos en una situación donde, por lo que acabamos de ver, si esa información es verdadera, por cierto, porque todas estas, la información que a veces recibe uno de Corpoelec, yo desconfío en particular, pero bueno, yo podría caracterizarla como estamos estancados en esa precariedad. Después del año 2019, cuando hubo el gran apagón, los apagones de 4, 5, 6, 7 días que sufrimos todos, evidentemente Corpoelec ha realizado algunas inversiones puntuales, sobre todo en el área de transmisión, tratando de corregir lo ocurrido con ese apagón que como ustedes quizás recuerden, se debieron a un problema en la línea de transmisión ya en Guri, que produjo la destrucción incluso de algunos autotransformadores. Bueno, desde entonces, por lo que uno ha conversado con algunos especialistas y personas que trabajan en construcción y en instalaciones eléctricas, al parecer el énfasis de Corpoelec ha estado en transmisión, tratando de mejorar la capacidad de transmisión del sistema interconectado. También han hecho inversiones en algunas pocas unidades, particularmente en el caso de Termozulia. Tenemos entendido que una unidad fue puesta en operación. También tenemos información de que, por ejemplo, una línea aérea que atraviesa el puente sobre el lago, que atraviesa el lago de Maracaibo, fue recuperada, un poco parapeteada, es la palabra. Pero lo cierto es que esas inversiones muy puntuales y muy enfocadas en algunos cuellos, digamos, de botella del sistema, han permitido quizás
que ese aumento de la generación y ese aumento de... O sea, ha habido en ese sentido se ha podido detener la caída que venía desde el 2013 sin ninguna interrupción. Por otro lado, tenemos en este mismo marco y dentro de esta misma, y a falta de indicadores oficiales, el único instrumento con que contamos para evaluar la calidad del servicio eléctrico son las encuestas de percepción de los usuarios. Que es por supuesto, la percepción no es la realidad, pero la percepción es lo que la gente percibe y dice. Esta percepción la ha venido realizando desde el 2018 una organización muy competente, una ONG, que se llama Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, y esta gente ha venido haciendo encuestas en 12 ciudades desde 2018, aunque mejor empezaron con menos ciudades, pero han ido incrementando y hoy en día llevan varios años con 12 ciudades de todo el país. Esas encuestas nos permiten tener una idea interesante de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de los usuarios. Por favor. Ajá. Como les decía, entonces, durante el año 2021, 50%, más del 50% de los usuarios entrevistados en varias encuestas a lo largo del año decían que el servicio era malo o muy malo, regular hacia malo, malo y muy malo. Es decir, más de la mitad de los usuarios consideraban en todo el país que el servicio eléctrico era muy malo. Sin embargo, en la primera encuesta que acaba de hacer el Observatorio de Servicios Públicos en febrero del 2022, esta percepción negativa sigue siendo muy alta, 47%. Sin embargo, hay una pequeña disminución, una leve disminución con respecto a lo que predominaba durante el 2021. Este cambio muy ligero de tendencia, sin embargo, es interesante porque desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo que apuntábamos antes, de que había un estancamiento en la precariedad del servicio eléctrico, y esta encuesta corrobora de alguna manera esa opinión. Por favor. Pero hay un tema interesantísimo que yo creo que hay que destacar, que es que la diferencia de percepción entre los que vivimos en Caracas, en esta burbuja, donde sabemos que el gobierno ha intentado siempre preservar de los grandes problemas como son el de la electricidad, el de la gasolina e incluso el de los alimentos, la diferencia de percepción entre lo que vemos aquí en Caracas con respecto a lo que viven por ejemplo, los tachirenses o los merideños o los zulianos es abrumadoramente diferente. Mientras que en Caracas y en otras zonas de la región central, esa percepción positiva alcanza a 76,7%, en el Táchira es solo de 26%. Y en Mérida es algo similar, y en Maracaibo también ronda ese número. O sea, la diferencia es abrumadora, o sea, lo cual, como les digo, corrobora también lo que sabemos, que es que en Caracas, los que vivimos en Caracas, tenemos una condición privilegiada, aunque eso no significa que no haya frecuentemente en Caracas problemas de apagones, de racionamiento, inclusive de averías y de bajones en muchas partes del país. Bueno, antier, en el teleférico del Ávila, tuvieron guindando 40 minutos porque se fue la luz en el sistema. Y eso
Sin embargo, quiero insistir en esta diferencia abismal de calidad del servicio, la que recibimos los caraqueños con respecto a lo que reciben los andinos y en Barquisimeto, Maracaibo, Punto Fijo, donde el servicio es realmente, sigue siendo realmente muy malo, pese a algunos, como decía antes, algunas inversiones que han permitido resolver algunos, por lo menos temporalmente, algunos cuellos de botella. Sigamos. Bueno, en general, la frase estancado en la precariedad, con eso lo que quiero decir es que lo que decía hace rato, que durante el 2020 y 2021, las pocas inversiones de Corpoelec han estado concentradas, como decía antes, en transmisión, en algunas subestaciones de distribución, en algunas pocas unidades de generación para parapetear el sistema. Desde el 2015 no se han instalado ninguna unidad de generación nueva. Lo que ha habido es, en algunos casos, hacer algunas inversiones complementarias y para recuperar algunas de las unidades que estaban ya instaladas. Como sabemos, a raíz de la emergencia del 2010, el gobierno realizó inversiones gigantescas, muchas de las cuales no se tradujeron en plantas y en equipos ni en línea, porque como ustedes saben, hubo un proceso de corrupción masivo que hizo que buena parte de esa fortuna se perdiera o cayera en manos de algunos revolucionarios. Se han hecho muy pocas líneas de transmisión en estos últimos años, muchas de ellas complementarias, muchas de ellas para tramos inconclusos que han sido completados, y se han recuperado algunas líneas. Se han adquirido, tenemos esa información, transformadores de distribución para suplir la gran cantidad de transformadores de distribución que estallan en distintos lugares del país como consecuencia de estar sobrecargados, de ser equipos muy antiguos, muy viejos y además sin mantenimiento. Y bueno, y por último, para terminar esta breve, el sistema de comercialización sigue rezagado y sigue colapsado. Bueno, solo para terminar esta creo que me estoy excediendo. Por supuesto que la crisis eléctrica que vivimos tiene solución. Es una crisis que muchos venezolanos especialistas han estudiado, hemos estudiado, hemos analizado en muchísimos grupos de trabajo. Durante muchos años, estos equipos técnicos han venido analizando los problemas, han hecho muchas propuestas, muchas recomendaciones que por supuesto no han sido tomadas en cuenta, pero todos concluyen que este problema tiene solución si se aborda de una manera integral. Es decir, una solución puntual es un paliativo, es un parche, pero evidentemente no podemos esperar de esa solución que sea sustentable en el tiempo y que además tenga un impacto más allá de una cierta zona temporalmente si no se aplican otras medidas. El sistema eléctrico, como decía yo al principio, es una crisis. La crisis eléctrica es una crisis sistémica, o sea, depende de una serie de otros elementos sin los cuales y sin una estrategia integral que la aborde, no es posible esperar una solución sostenible y permanente y nacional a esta crisis eléctrica que tenga impacto nacional. Esa integralidad implica cambios estructurales, cambios políticos, macroeconómicos en la industria de los hidrocarburos, cambios legales en las leyes que rigen el servicio eléctrico, y cambios en la estructura del sector eléctrico. Sin estos cambios,
no es posible una solución permanente, durable, sostenible de la crisis eléctrica, y lamentablemente Venezuela tendrá que seguir si eso no se aborda de esa manera. Por último, quiero decir que la solución eléctrica pasa, por favor, la solución de la crisis eléctrica o de la crisis eléctrica pasa por, no es un problema solo de grandes inversiones, que son por supuesto necesarios, sino sobre todo es indispensable que haya una participación protagónica del sector privado. Es indispensable que estos planes de recuperación de la industria de generación térmica estén en sincronía con los planes que la producción y suministro de gas natural, por ejemplo, haga a Corpoelec. Es indispensable, como decía, un nuevo marco eléctrico, un nuevo marco legal que no sea socialista, que permita un esquema, una industria eléctrica descentralizada y que promueva una sustentabilidad del sector. En este sentido, hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional del 2015 que está allí en el congelador. Hace falta, por supuesto, asistencia técnica y financiera internacional. Y por último, el tema de los recursos humanos, que es indispensable, que tiene que ver con un gran plan de formación y reclutamiento de personal que vaya acompañado, por supuesto, con el tema de unas remuneraciones y un esquema de salario cónsono con la realidad económica actual y no con los sueldos que hoy en día paga Corpoelec. De tal manera que hasta aquí llego yo en esta intervención sobre el tema eléctrico. Le agradezco mucho la atención y bueno, si alguna pregunta, al final con mucho gusto trataré de responderla. Bueno, muchas gracias, ingeniero Manuel Guevara, por su excelente ponencia. Ahora seguimos con la ingeniero Lisandra Villegas. Lisandra es ingeniero civil egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Desarrollo Sostenible, Universidad Simón Bolívar, especialista en carreteras en la Universidad Politécnica de Madrid, especialista de transporte público, carreteras y mantenimiento vial, profesor titular, jefe del Departamento de Vialidad en la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo, Venezuela. Durante su permanencia en la Administración Pública, 30 años, fue directora regional del MTC Carabobo, presidenta del Instituto Autónomo de Tránsito Terrestre, presidenta del Instituto Autónomo Municipal de Vialidad, Alcaldía de Valencia. Se desempeñó como directora nacional del proyecto de cambio climático para Venezuela, denominado Sistema de Transporte Sostenible para la Ciudad de Valencia, auspiciado por el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Bienvenida, Lisandra, un placer saludarte. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Buen día. buen día, que no oigo. Dari. Sí se oye, Isandra. Ah, perfecto, ok. Bueno, buenos días. Quiero agradecer al Instituto de Estados Parlamentarios Fermín Toro, al Colegio de Ingenieros de Venezuela y a la Universidad Católica Andrés Bello por invitarme a este interesante foro para tratar los problemas presentes en los servicios públicos a nivel nacional y plantear posibles soluciones y acciones.
Hoy conversaré sobre el sistema de transporte y movilidad de lo nacional a lo local, su estado actual y cómo potenciar una posible reactivación y desarrollo, lo cual podría generar un impacto económico positivo para la atracción de inversiones, empleo y así disminuir los niveles de pobreza. El contenido de la presentación conversaré sobre la infraestructura y los servicios en el contexto global de la Agenda 2030 y toda la infraestructura de transporte terrestre y el servicio de transporte urbano y algunas propuestas discutidas por un grupo de expertos. Bueno, el consenso de la Agenda 2030 subraya la necesidad de encontrar formas de apoyar soluciones a largo plazo para enfrentar los desafíos que plantea el desarrollo. Estos desafíos, retos y amenazas son cambios demográficos, la sanidad, sistemas energéticos inseguros e insostenibles, la eficacia en la distribución de la calidad de agua, los costos de movilidad y transporte, a lo que se le sumó recientemente la pandemia por COVID-19. Lograr alcanzar los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y sus metas requiere de una inversión estimada entre 5 y 7 billones de dólares, que incluyen infraestructura, energías limpias, agua, saneamiento, agricultura. Esta agenda es un gran... Disculpa, no se ve la pantalla, la presentación. Perdón. ¿Se ve ahora? No, ahora sí. Ok. ¿Se sigue viendo? Sí. Ok. Ya hablé del contenido y voy por la lámina 2. Bueno, este plan, la Agenda 2030 es un gran plan estratégico. Se volvió a ir la imagen. ¿Perdón? Se volvió a perder. Voy a tener, no sé por qué, pero voy a tener que dejarla así, ¿verdad? ¿Así se ve? Ponla en modo presentación y Santa. Ajá. Aquí. Ah. Se ve perfecto. ¿Se ve? Ahora no. Adiós. Le estoy dando compartir pantalla y no sé qué pasa. ¿Le están viendo? Sí. Ahora sí. Bueno, voy a pasar a ver si se logra ver pasándola así. ¿Se sigue viendo? Sí. Ok, sí. Vamos por aquí. Hablando del plan estratégico, que es un plan decidido por los países de Naciones Unidas con el fin de que se realicen todas las formaciones necesarias que nos lleven a un mundo mejor, inclusivo, desarrollado ambientalmente y tecnológico. Si antes los objetivos del desarrollo del milenio plantearon a los países menos desarrollados, se plantearon para esto, los ODS actuales es para todos, donde todos encuentran una guía, una ruta de acciones para llevar a una ciudad o un país a ser más sostenible, con políticas sociales de inclusión, de igualdad, de trabajo digno, de protección del ambiente y la biodiversidad. Este plan aporta coherencia con otros instrumentos supranacionales, aporta un método de trabajo, una organización, una forma de ver los asuntos de manera más transversal, con el requerimiento de ser más transparente. Algunos países tendrán que avanzar más que otros y asumir este compromiso mundial. ¿Cómo lo ha asumido Venezuela? Bueno, hay que ponerse la lupa 2030 y mirar internamente y hacia el exterior nuestro país. Desde el objetivo 16 de esta agenda es la esencia de nuestras sociedades abiertas, instituciones con políticas públicas potentes, reforzar las administraciones públicas con tareas profundamente transformadoras que rindan cuentas ante la ciudadanía. Por lo que de todos estos acuerdos y protocolos que les estoy mostrando aquí, suscritos por Venezuela, plantean una ruta para el desarrollo de la infraestructura y los servicios con apoyo de las herramientas tecnológicas. Hay que actuar sobre el cambio climático y cumplir con las contribuciones nacionales determinadas ofrecidas por Venezuela para mitigar y adaptar sus efectos, reducir riesgos y desastres es esencial para el desarrollo sostenible, reorientar los procesos de planificación urbana para revertir el deterioro, la pobreza, respetando la biodiversidad, luchar contra los procesos de expansión inadaptados, la exclusión, la desigualdad y el derecho a la ciudad.
Estos instrumentos muestran el carácter interdisciplinario y transversal de los planes de desarrollo de esta agenda, pero todos guardan coherencia en sus objetivos. Una evaluación reciente de los objetivos 7, 9 y 11 hablan, por ejemplo, en energía, que esta ha comenzado a acelerarse, se han incorporado energías limpias, pero hay una gran parte de la población vulnerable que no ha logrado conectarse, que en infraestructura básica estamos todavía muy deficientes, y que en ámbito urbano aún siguen aumentando la construcción de los terrenos, la expansión urbana, y esto va a demandar infraestructura, servicios, consumo de energía, salud, entre otros. Todos estos escenarios apuntan a la necesidad de desarrollar una infraestructura de transporte como pilar de inversión, por lo que recientemente se ha realizado un informe que es bianual que midió el componente infraestructura de transporte y presenta las economías más competitivas en América Latina, quedando en primer lugar del número 33 Chile por la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y una consolidada infraestructura de transporte y libertad económica, seguido de México, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana por inversiones en infraestructura de transporte, destacando Colombia en la posición 60, con infraestructura de transporte en la quinta generación de carreteras, más de 2.000 kilómetros a través de las asociaciones público-privadas, puertos y aeropuertos. Estos componentes han permitido analizar el servicio público prestado por la infraestructura y no como stock de obra pública, que de qué nos vale tener el metro de Valencia construido si no presta el servicio. En carretera se evalúa el componente de conectividad de la red vial. En puertos y aeropuertos se incorporan los componentes de eficacia e integración con las redes de logística internacional, se analiza la eficiencia del sistema ferroviario, se evalúa la ampliación de la infraestructura de transporte dentro de los sistemas urbanos y se incorporan los servicios de agua. Por lo que el desarrollo de los sistemas de transporte requiere integralidad de políticas rectoras, de distintos componentes y escalas que definan la ruta para estar preparados ante un posible proceso de reactivación en Venezuela de estos sistemas, donde no ha existido coordinación ni acciones concretas para su ejecución y poder culminarlo. Esta lámina presenta un esquema del sistema de transporte de lo regional a lo nacional. Mientras las conexiones regionales de pasajeros se han incrementado por la migración, las de carga han disminuido considerablemente, afectadas por el deterioro de la red vial, la falta de medios de transporte alternativos como el ferrocarril, inseguridad, la caída del nivel de producción y otros aspectos. Las conexiones nacionales y locales y otros subsistemas poseen deficiente intercambio modal, tanto de carga como de pasajero, carecen de interoperatividad, sistemas de información en tiempo real a los usuarios a los que se le presta este servicio. Todo esto se puede ver en algunos reportes del sistema de transporte de carga regional, donde el Banco Mundial refiere a la necesidad de desarrollar y mejorar la infraestructura de transporte, destacando que en Venezuela todavía aún posee una de las mayores redes de kilómetros asfaltadas, pero con un estado actual deteriorado. Por lo que los planes de la infraestructura que poseemos en Venezuela existen hace más de 50 años, y la infraestructura física de Venezuela es esta que ustedes pueden ver aquí. 95.000 kilómetros de carretera con un 33% asfaltada, una red ferroviaria de 539 donde está casi toda inoperativa, 11 aeropuertos internacionales, 47 aeropuertos nacionales, 8 puertos marítimos, 6 puertos fluviales y 9 puertos lacustres, cuya gestión institucional es responsabilidad de 7 entes competentes para el transporte terrestre, cuyo control y regulación nacional es concurrente en 3 niveles del gobierno, siendo el ente rector el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, quien también formula políticas y regula el marco del transporte de carga internacional. También existe el sistema de transporte acuático y aéreo que se rigen con normas internacionales, el espacio aéreo, la OASI, la OMI acuático, y estos deben coordinarse para su integración e interoperatividad. Aquí les presento los sistemas masivos de transporte urbano y ferroviario. Existen 4 metros no culminados, muchos deteriorados, la presencia de fallas eléctricas y otras, un sistema de cobro sin definición por la indefinición del cono monetario,
Otros sistemas masivos como BRT, trolebús y autobús, como Trascarabobo, gran parte de la flota fue paralizada y los que operan lo hacen irregularmente sin información a los usuarios, apps, redes. Los operadores me preguntan, ¿dónde están los usuarios? No hay demanda, no hay atractor de viaje, que es educación, empleo, compra, recreación, salud. El sistema productivo, cuando cae, cae el sistema de movilidad. Aquí también tienen el cuadro a la derecha del desarrollo del sistema ferroviario, ferrocarrilero, que data en Venezuela desde 1870. El eje de Puerto Cabello Barquisimeto tiene 129 años. Un plan que aspiraba a desarrollar 13.000 kilómetros de un punto cardinal a otro, expresado esto por el Plan Socialista del 2006. De estos solo pero funcionan 41 kilómetros, o sea, el 0.3% del total, entre el tramo Caracas-Cuba-Charallave. Por cierto, ayer vi un anuncio de repotenciación de los trenes. Del tramo Puerto Cabello a la Encrucijada tuvo varios anuncios de inauguración desde el 2011, el 2012, se paraliza en el 2013 por deuda de 1.500 millones de dólares con Contú y arranca en el 2014, pero no logró acoplarse a la demanda. En total, 1.528 kilómetros donde hay que rehabilitar 300 y pico. Aquí les traje el eje del sistema centro-oriental y pueden observar ustedes que se encuentra paralizado, una longitud de 468 kilómetros, 25% de ejecución, abandonado. Para finalizar la infraestructura, vemos la infraestructura vial. Esta es una red que ha pasado de ser de la década de los 70 una de las más avanzadas en Latinoamérica, a ser hoy una de las mejoradas y desfasadas en el tiempo en cuanto a desarrollo tecnológico y sistemas constructivos. El cuadro presenta la clasificación oficial de la red, con ese 33% que hablé de repavimentada o pavimentada, pero en autopistas estamos muy mal, en longitud de nuevas construcciones es cero, la obsolescencia. La red de puentes alcanza casi 3.500 puentes. Solamente en Carabobo los 241 puentes valen 2.500 millones de dólares. Y una red agrícola que no ha sido atendida para sacar los alimentos y productos necesarios. Pero me pregunto, ¿por qué estamos tan mal? ¿Qué nos pasó? Después de heredar conocimientos del centenario y prestigioso MOB MTC, envidiado y respetado internacionalmente por la ingeniería vial mundial, los expertos opinan que las instituciones han sido dirigidas por personas ajenas a la materia, donde el tema vial no ha sido representado, desmembrando direcciones técnicas básicas, puentes, túneles, comité de norma, el Instituto Venezolano del Asfalto, laboratorio, falta de preparación de los cuadros técnicos. Ahora pasamos al tema local. La situación del transporte público urbano y sus problemas son de carácter estructural y han venido agudizándose progresivamente hasta evidenciar niveles inaceptables de deterioro físico operacional. En las ciudades venezolanas se considera una crisis acentuada en unas más que en otras. Venezuela ha estado sumergida en una crisis humanitaria compleja antes de la llegada de la pandemia, con un manejo discrecional de los recursos para la implantación y desarrollo de políticas de transporte, lo que ha ocasionado la desaparición de los operadores del sistema de transporte público y un deterioro y colapso de este servicio. Las causas, bueno, inflación, parque automotor envejecido, escasez de repuestos, dolarizado, falta de dinero en efectivo, combustible, y se le sumó, como dije, la pandemia, impactando miles de hogares cuyos ingresos provenían de la operación del transporte, y problemas a los usuarios, inasequibles, tarifas que tienes tú que gastar entre 30 y 40 dólares por mes. Estos resultados los obtuve de mediciones que vengo realizando desde el año 2017, cuando fui autoridad local en la ciudad de Valencia. Desde el año 2018 pueden ver aquí cómo está la situación operativa. Estos son los operadores, porque todo el mundo se queja, pero los operadores son un sector que ha sido severamente impactado. De 3.840 unidades, pueden ver que 2.440 se han paralizado, están paralizadas, y la causa 1.998 accidentadas, y 442 se fueron del sistema. Acerqué a otras localidades, al comercio informal de 66 organizaciones, 10 organizaciones desaparecieron, otros han vendido por partes y piezas los repuestos de su unidad para poder subsistir.
Esta evaluación de la lámina que presento fue a 200 entrevistas en personal docente, administrativo y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, donde manifiestan las limitaciones del acceso al transporte público por falta de unidades o medios de pago, o no tener dinero, imposibilidad, lo cual se refleja, bueno, en los costos para un estudiante o personal administrativo entre 10 y 15 dólares cuando ganan mucho menos que eso, y ustedes saben cuál es el valor del salario mínimo, y tienen que asistir 2 veces porque el sistema bimodal de enseñanza les planteó asistir 2 veces. Pero los que tienen, cuando se tenga que asistir diariamente, veremos cómo será la situación tan crítica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una propuesta de este panel de expertos que hemos estado trabajando hace 2 años. La propuesta 1 es desarrollar e impulsar un plan rector de transporte intermodal, priorizando los proyectos con los modos y cronogramas de ejecución, crear una institución planificadora de este sistema intermodal que coordine todos los entes competentes de orden nacional, regional y local, incorporar a asociaciones público-privadas para definir el proceso integral, o sea, cuál es la prioridad del sector privado, del que produce, qué viajes necesita él, de demanda que se les lleve, los proyectos viables también para la etapa de reactivación, utilizar recursos que provengan de la enajenación de recursos de activos del Estado, como creando un fondo para el desarrollo de infraestructura de movilidad y transporte, formular marcos regulatorios para utilizar contribuciones nacionales por mejora, que es lo que se llama plusvalía. En la parte técnica, actualizar inventario de la red nacional vial, que data desde el año 1982, desde que el MTC lo hizo, con valores técnicos de evaluaciones de infraestructura, de puentes, apoyados en el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, generar una Big Data para la planificación y gestión de un sistema de gerencia de infraestructura, incorporando BIM, y la resiliencia de infraestructuras al cambio climático. Y la propuesta 8 es una política nacional de logística donde se moderniza el transporte de carga. Después de la pandemia, se activó el comercio electrónico y la mayoría de las empresas no utilizan estas herramientas digitales en sus procesos logísticos. En fin, a nivel local, en movilidad urbana, para alcanzar una movilidad urbana sostenible, hay que pasar primero por la fortaleza institucional. Esto es gobernanza, descentralización, políticas de información, personal calificado y políticas de apoyo a los operadores, para poder desarrollar una infraestructura con apoyo de las tecnologías para facilitar la gestión de la movilidad en la ciudad, lo que se llama ciudad inteligente, en diferentes modos de transporte, donde exista libertad de escoger el modo de desplazamiento sin que nadie se quede fuera, respetando el ambiente, la biodiversidad, los derechos humanos, que incluya a todos los actores. Aquí hay un resumen de todas las propuestas para el transporte urbano, destacando los límites urbanos, reorientar los procesos de planificación, recuperar espacios, peatonalizar, compartir vías, planes de renovación urbana, revegetar, zonas cero emisiones, desincorporar flota obsoleta. Bueno, la pandemia y la situación lo ha puesto fácil en este aspecto. Definir un patrón urbano, y eso es para cada ciudad. Eso va a depender del ADN y del proceso productivo de cada ciudad, porque en el proceso de planificación de la ciudad y el transporte guardan estrecha relación y van de la mano. Porque cae uno, falla el otro. En fin. Una movilidad urbana, el nuevo escenario tecnológico de la movilidad requiere adquirir competencias necesarias que serán muy dinámicas y cambiantes en los próximos 20 años. Los estudios basados en Big Data necesitan nuevos equipos profesionales, analistas de datos, programadores, científicos de datos, acompañando a los planificadores de transporte. Los planes que han existido, algunos merecen ser rescatados, yo diría que la mayoría, y otros desarrollados. Aquí pueden ver algunos de ellos que existen, que han existido y que deben ser recuperados. Muchas gracias por su amable atención. Millones de gracias al ingeniero Isanta Piedra por su excelente participación y ponencia. Les recuerdo a los asistentes que pueden formular sus preguntas a través del chat, que al final los panelistas las responderán. Ahora le toca el turno al ingeniero José María de Viana.
Se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello en el año de 1976. En 1977, ingeniero de planificación de cuencas, Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales Renovables. 1981, director de planificación de recursos hidráulicos. 1983, director general del Acueducto Metropolitano de Caracas. 1984, ingeniero consultor dedicado al desarrollo de proyectos de ingeniería hidráulica y ambiental al servicio del Caltech. 1987, experto hidrólogo de la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania en el proyecto de fortalecimiento de la red hidrométrica de Venezuela. 1991, coordinador del programa de liquidación del personal del Instituto Nacional de Obras Sanitarias. 1992-1999, presidente de Hidrocapital, operadora de acueductos de la región capital. 1999-2001, gerente general de la telefonía pública de la CanTV, empresa de telecomunicaciones de Venezuela. 2001-2002, vicepresidente de operaciones comerciales de Movilnet, operador móvil de la CanTV. 2003-2007, presidente de Movilnet, al final de nuestra gestión, operador móvil líder en Venezuela. 2007-2015, asesor de la presidencia de Digitel, operador móvil de Venezuela. 2017-2020, vicepresidente de desarrollo de la Universidad Metropolitana. 2020, coordinador docente, programa de formación de gerente de industria del agua y ESA. Bienvenido, ingeniero, adelante. Muchas gracias, Daribel, y muy agradecido con el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro por esta oportunidad. Creo que podemos ver la pantalla todos para tener la presentación juntos. Y nada, quería decir que me gusta mucho comenzar esta con unas fotos de dos artículos premiados de investigación periodística de ProDaVinci, que fueron Vivir sin agua y ¿Por qué no hay agua en Caracas? Y por qué estos artículos fueron tan importantes. Fueron muy importantes porque en el contexto latinoamericano, el que Venezuela sufra con el problema del servicio de agua potable es un verdadero asombro lo que genera. Venezuela fue pionera en el desarrollo de sistemas sanitarios de gran importancia y por lo tanto este asunto que hoy vamos a tratar de explicar es un motivo de asombro y de gran curiosidad. Si nosotros quisiéramos encontrar el origen de esa época en que en Venezuela hicimos muchas cosas bien hechas, podríamos decir que la primera vez en que hay un proyecto de república civil con objetivos claros está a poco tiempo después de la muerte de Gómez en la formación del programa de febrero del 36, en el cual participan un conjunto de venezolanos ilustres. Alberto Adriani y Manuel Agaña están entre los más importantes, que definen un programa que es un programa de concordia nacional en donde hay un proyecto de república civil que al cumplirse logra para Venezuela ser un país de importante crecimiento económico, crecimiento importante de los derechos civiles y en el caso de todo lo que es la infraestructura asociada con salud, es particularmente asombroso el avance que se tiene. Tan es así que Venezuela es de los primeros países del mundo que logra erradicar la malaria, inclusive antes que países industrializados. Y quería hacer esa referencia porque lo que hace que el sistema de agua potable en el país sea particularmente bien desarrollado y desde muy temprano es una labor de varias generaciones de venezolanos construyendo ese sistema de agua potable, es precisamente un plan sanitario. Es decir, el origen de los sistemas de agua potable del país no está en el mundo de los ingenieros civiles y la construcción de infraestructura, sino más bien en el mundo de los médicos. Y de hecho, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias le pone énfasis en el tema sanitario. Si la construcción de acueductos y de sistemas de saneamiento está asociado con el combate de las grandes enfermedades tropicales
que el país sufría, y efectivamente es una de las inversiones sanitarias de mayor alcance que se realiza en la Venezuela desde tempranos tiempos. La creación del INOS, que es de importante memoria, en donde es una enorme escuela de formación para toda la región. Allí se desarrolla un proceso de ingeniería de excelencia y se desarrolla efectivamente un proceso consecuente y continuo de inversiones en infraestructura. Esa infraestructura del país es realmente notable. Aquí tenemos algunas imágenes que nos pueden ayudar a dimensionarlas. El país se urbanizó muy pronto y eso hizo que efectivamente el país tuviera que construir muy rápidamente infraestructura de tamaño importante. La infraestructura que está aquí señalada corresponde al sistema de abastecimiento de la ciudad capital, Caracas, pero tenemos, lo vamos a ver a continuación, que el sistema nacional es 6 veces mayor que el de Caracas, para que entendamos que no es un especial privilegio de la zona capital que hace que esa infraestructura sea de ese tamaño, sino que efectivamente todas las ciudades del país han construido una capacidad importante de infraestructura de excelente calidad, de primera categoría en cuanto a la ingeniería que utilizan y por lo tanto con una enorme capacidad de recuperación. Esa capacidad sanitaria se distribuye en todo el país. Aquí ponemos algunos ejemplos, cosas tan importantes como que la única isla del Caribe conectada a tierra firme por sistemas de agua potable es la isla de Margarita. Por eso la isla de Margarita es la isla verde del Caribe, porque efectivamente desde tan pronto como en los años 60, en el gobierno del presidente Betancourt, se construyó una aducción que la conecta a tierra firme. Posteriormente, en los años 80, construimos una segunda aducción. El sistema regional del centro es otra maravilla de la ingeniería. El sistema de abastecimiento de Maracaibo, conectada Maracaibo a 2 inmensos embalses de producción de agua potable. En el país se han construido más de 100 embalses con fines de agua potable y en general la inmensa mayoría de esos embalses están en muy buena condición de calidad porque la mayoría de ellos están localizados en parques nacionales. Una buena parte de los parques nacionales o de zonas de reserva han sido decretadas para preservar las fuentes. Solamente algunos números, pues es un servicio intensivo en capital. Los activos el valor de reposición de los activos alrededor de $600 por habitante servido. Eso quiere decir que en el caso de los activos de agua y saneamiento de Venezuela están alrededor a dólares actuales del orden de los 18.000 millones de dólares. La capacidad de producción es de 3.700, pero bueno, los números, ¿qué significan? Significa que esa capacidad es 6 veces la producción de la Gran Caracas, de la gran ciudad de Caracas. Eso quiere decir que todas las ciudades del país cuentan con una infraestructura importante, diseñada con altísimos estándares y con capacidad planificadora. Quiero destacar que esta infraestructura fue construida siempre en el espíritu de un plan de mediano y largo plazo. Aquí es la distribución de cómo son esas inversiones. Significa para obtener agua potable que tenemos fuentes importantes, bombeos mayores, aducciones importantes, plantas de tratamiento de ese agua potable y después hay una inversión importante en las ciudades, tanto en la red de distribución como en la red de cloacas. Al final del siglo XX, ese programa de febrero del 36 había llevado al desarrollo de empresas de servicios de altísima calidad. Y era que desde esa referencia estaba claro que los servicios públicos eran la manera como la democracia generaba el pacto social, es decir, la manera como los venezolanos recibían una acción del gobierno era a través de los servicios públicos y en esa consecuencia se desarrollaron empresas tanto en el sector privado como la Electricidad de Caracas, como en el sector público como eran Edelca o el Metro, que eran realmente de clase mundial. Y un
un objetivo permanente en todos los gobiernos durante esos 80 años fue desarrollemos servicios públicos de calidad a través de los cuales los ciudadanos se sientan comprometidos con el Estado, pero al mismo tiempo logremos objetivos sociales que son de victorias tempranas en los ciudadanos. Muy bien, llega un nuevo gobierno, este gobierno tiene un proyecto político que es autoritario, ese gobierno diseña un proceso de colonización, es decir, de control de las empresas de servicio. Las empresas de servicio habían logrado a través de la tradición democrática un proceso importante de autonomía profesional. Eso quiere decir que era tradicional en las empresas como el Metro de Caracas o como Edelca, una alta presencia de una dirección de altísimo talento, de enorme formación profesional y que había construido sistemas de gobierno interno que permitían que nadie en el accidente de un gobierno pudiese cambiar los objetivos fundamentales de esas grandes empresas. El nuevo gobierno hace ese proceso. Aquí tenemos, solamente para que recordemos, el señor Daniel Machado es un general del ejército y que cae en Edelca, después de una enorme tradición desde los tiempos de Rafael Alfonso Rabar en adelante, en donde la tradición de meritocracia y de carrera profesional en Edelca había fortalecido una estructura profesional. Tenemos un paracaidista que llega, el señor Vicente Tortorielo, era un teniente coronel de la Fuerza Aérea, sustituye a Ignacio Convellas en el Metro de Caracas, y la señora Jacqueline Carías, que cambia el lema Hidrocapital por una expresión que es muy simbólica, una herramienta de la revolución. Es decir, de repente las empresas de servicio dejaron de ser unas empresas destinadas al servicio de la gente para convertirse en herramientas al servicio de la revolución. Lo grave de esto fue que no es solamente el tema de que se cambiaron los mandos superiores, sino que hubo un proceso de remoción de toda la estructura de gobierno corporativo de esas empresas. El gobierno corporativo que permitía que, siendo empresas del Estado, tuvieran un control de la sociedad civil, de la profesionalidad, de la carrera técnica y de cada una de las empresas para que no se cometieran cosas mal hechas. Y detrás de esos cambios que comenté anteriormente está la decisión, por ejemplo, de convertir en Odebrecht en contratista general por obra y gracia de la decisión del señor Tortorielo y la voluntad del gobierno. Y entonces una pequeña empresa con muy poca experiencia en Venezuela, como Odebrecht, se convierte en el contratista principal, más nunca el Metro de Caracas vuelve a licitar nada. A la izquierda tenemos un monumento a lo que es ese proceso. En el caso de agua, está construido el mayor acueducto de Caracas, en donde se gastaron 500 millones de dólares del fondo chino y se conectó un embalse que estaba totalmente colmatado. Pues estaba colmatado desde los años 90, hay batimetrías que lo decía, todos los ingenieros conocedores de la materia sabíamos que esa obra no tenía ningún sentido. Se construyó 150 kilómetros de tubería y esa tubería nunca llevará agua porque está conectada con un embalse. Pero representa un poco ese sistema en el cual la sustitución de los cuadros técnicos llevó a hacer procesos que administrativamente tenían problemas y se construyeron obras que no tenían ningún sentido técnico y además con importantes desvíos con respecto a lo que es la sana administración. El caso de INSA y su comparticipación en el proyecto de Tocoma, quizás uno de los proyectos en donde tenemos los mayores niveles de problemas administrativos. Esa obra, después de gastarse 10.000 millones de dólares, no está en servicio. Camargo y Correa, que estuvo involucrado tanto en la reconstrucción del Guapo como también en el Tuit 4, y la asociación entre Venezuela e Irán, que atrás de las aparentes alianzas políticas se trajo un modelo de contratación que hizo que la mayoría de las obras tuvieran serios problemas. Eso hace que en el periodo de mayores ingresos petroleros de Venezuela, especialmente entre el año 2004 y el año 2014, el gasto en servicios de agua y energía se gastó durante ese periodo más que en todo el siglo XX.
Eso quiere decir que tanto en energía eléctrica como en agua potable, las cantidades que se invirtieron fueron enormes. Yo dije antes que el valor de reposición de los activos de agua y saneamiento eran 18.000 millones de dólares. Durante ese periodo se invirtieron cerca de 9.000, y realmente la inmensa mayoría de las obras lo que son un tremendo problema, porque fueron mal concebidas técnicamente y con desvío administrativo. Eso hace que en el momento de la mayor abundancia de recursos económicos, destruimos la calidad del servicio, de los servicios fundamentales, fundamentalmente energía eléctrica y agua potable. Bueno, la situación actual es que la producción nacional de agua potable se redujo en un 50%. Eso quiere decir que los grandes acueductos están recibiendo agua potable al 50% de la capacidad de sus sistemas, lo que quiere decir que la rehabilitación y puesta de servicio de los sistemas que ya tenemos, sin ninguno nuevo, pudiera duplicar las cantidades de agua potable y superar en gran medida los problemas que tenemos. Solamente el 17% de las familias reportan servicios continuos, lo que quiere decir que las interrupciones de servicio y en algunos casos las interrupciones prolongadas de servicio hacen que hay inclusive una parte de los venezolanos que tienen meses sin recibir agua por sistema de tubería. Hay severos problemas de calidad de agua. Solamente dos cosas. Bueno, las plantas de tratamiento son sistemas que tienen que funcionar correctamente para que el agua sea tratada, pero además de eso, hay un proceso de contaminación de agua en fuente que construye el propio gobierno, especialmente las obras asociadas con los trasvases hacia Camatagua y hacia Cachinche. Fueron obras muy mal hechas, mal concebidas técnicamente, que generaron una contaminación que no es natural, sino que es producida por el mismo gobierno y que tiene que ser efectivamente eliminada, pero que dentro de un régimen en donde no había discusión técnica y no había gobernanza de criterios técnicos y sanitarios en las obras fundamentales, ocurrió ese problema. Las empresas tuvieron una pérdida grave de talento y eso lo tenemos que decir, porque siempre que hablamos de este tema, lo que nos preguntan las personas es, bueno, mire, ¿y cuánto hay que invertir? Como si el problema fuera de dinero. Mire, el problema es de dinero, pero es más de talento que de dinero, porque Venezuela cuando contó con mucho dinero, al tener un talento que no era correcto técnicamente y además administrativamente no se ajustaba a la transparencia que es indispensable en el manejo de los asuntos del Estado, tuvimos el problema. Por lo tanto, hay un enorme problema, que es que perdimos una buena parte de nuestros jóvenes entre los 20 y los 50 años, y hoy en día las empresas son incompetentes. En primer lugar, porque no cuentan con recursos técnicos ni operativos, no cuentan con camiones, no cuentan con repuestos, pero además, muy importante, no cuentan con talento. Por lo tanto, siempre queremos distinguir que en la reconstrucción de las soluciones hay un tema importante que va a requerir inversiones que necesitan de ayuda internacional, lo cual supone que tenemos que resolver un problema político interno para que la comunidad internacional vuelva a tener confianza que en el país se administran los recursos en forma correcta. Pero en segundo lugar, tenemos un problema enorme de reconstrucción institucional. Lo que hizo que se pudieran construir las grandes empresas fueron organizaciones de capacidad técnica y de compromiso ciudadano que funcionaban con normas técnicas y administrativas de enorme transparencia. Hemos construido junto con el Grupo Orinoco y el Plan País lo que se llama la Ruta del Agua, que incluye la reconstrucción institucional del servicio, lo que significa reconstruir las empresas, que algunas fueron escuelas de formación de talento. Hay un proceso obligatorio de desarrollo de nuevo talento de los muchachos de 30 años y menores que ellos para que estén en capacidad de reconstruir estos sistemas. Hay una ruta de rehabilitación física de los sistemas, hemos estudiado todos los sistemas y efectivamente en todos los sistemas tenemos en algunos casos con inversiones durante 3 años la capacidad de volver a tener un servicio de agua de calidad. La rehabilitación comercial de los acueductos, porque hay un enorme potencial de recaudación comercial cuando los acueductos funcionan correctamente. La capacidad de generar una parte fundamental de sus necesidades de operación y mantenimiento son fundamentales. El plan está hecho a 3 años y la inversión está en el orden de los 1.500 millones de dólares americanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero Viviana. Excelente exposición. Ahora le toca el turno al arquitecto Richard Casanova. Bienvenido. El arquitecto Richard es egresado de la Universidad Simón Bolívar, institución donde luego realizó estudios de posgrado en Ciencias Políticas, mención Sociología Política. También es especialista en Planificación Estratégica, así como egresado del posgrado de Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad George Washington y la Universidad Católica Andrés Bello. Ha realizado distintos cursos de especialización y diplomados relacionados con los servicios públicos, área en la cual ha acumulado una amplia experiencia gerencial y como consultor. Ha ejercido diversas responsabilidades en el ámbito público a nivel municipal, regional y nacional, entre ellas diputado principal del Congreso de la República, siendo miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Tiene más de 20 años como dirigente gremial nacional, ejerciendo actualmente la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Además, es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de Ingenieros. Es diputado al Consejo Legislativo Regional en el estado de Anzoátegui y está al frente de la Fundación Construye el País, desde donde coordina un programa de organización y gestión comunitaria de los servicios públicos dirigido al liderazgo local. Adelante, arquitecto. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias al Instituto de Estudios Parlamentarios y en especial al doctor Ramón Guillermo Veledo por esta invitación para abordar un tema fundamental que es la relación entre el ejercicio de la ciudadanía y los servicios públicos. Para destacar cuál es esta relación, para conocer esta vinculación, es necesario poner en contexto las cosas y poner en evidencia la relevancia del tema para los distintos sectores del país. Mucha gente pudiera decir, por ejemplo, el problema de las telecomunicaciones es un problema de la CanTV. El problema de la falta de agua es un problema de la empresa hidrológica y así sucesivamente. Es cierto, pero eso no quiere decir que los demás actores políticos, sociales y económicos estén exentos de participar o estén exentos de responsabilidades. Por supuesto que el gobierno tiene una responsabilidad fundamental, tiene la mayor cuota de responsabilidad, sobre todo en un país donde prevalece una visión centralista y autoritaria del poder que relega a las otras instancias del poder público. Pero no es solamente un problema de gobierno, va mucho más allá, puesto que hay competencias concurrentes, hay una corresponsabilidad entre poder municipal, poder regional y poder nacional. Pero además hay competencias concurrentes también entre las distintas instancias de los poderes públicos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, el problema del servicio público trasciende las competencias del gobierno y es realmente un problema de Estado, un asunto de Estado. Ahora, ¿cuál es la importancia para los distintos sectores? Comencemos, por ejemplo, con el sector político. Si bien es cierto que es una responsabilidad fundamental del gobierno, nosotros debemos recordar entonces que hay distintos sectores ejerciendo funciones de gobierno. Hay gobernadores de oposición y de gobierno, hay alcaldes, hay legisladores, concejales, diputados, etcétera, de distintos sectores del país. Entonces, debería ser una responsabilidad compartida por la élite política del país. Yo reivindico lo que decía el doctor Ramón Guillermo Veledo al principio, que no se le está dando al tema de los servicios públicos la importancia que tiene en un momento político en particular como el que vive el país. Hay una responsabilidad que trasciende el ámbito de oposición y gobierno, a pesar de que la oposición y el gobierno puedan tener objetivos contrapuestos, debería ser un interés común atender la problemática de los servicios públicos. Para el gobierno, más que un interés, es una obligación además de carácter constitucional, pero debería ser también un interés, le conviene atender
la problemática que afecta a las grandes mayorías hoy en Venezuela por una sencilla razón de gobernabilidad. Hoy todas las encuestas y todos los estudios de opinión revelan que buena parte de la conflictividad social está asociada a la prestación de los servicios públicos. Entonces el tema de los servicios públicos es también un asunto de gobernabilidad que debe ser atendido con urgencia. Y más allá de la gobernabilidad también está el tema que debería ser motivación de interés para quienes ejercen función de gobierno, el tema de la reelección o el tema de la continuidad de partidista en la función de gobierno cuando se acabe esta barbaridad de la reelección indefinida. Pero lamentablemente esta no es la realidad. El gobierno no está preocupado por la prestación de los servicios, está enfocado en una agenda política que nada tiene que ver con la calamidad que están sufriendo hoy amplias capas de la población. Por otra parte, si bien es cierto, debería ser un interés del gobierno, debería ser un interés también de quienes aspiran a sustituirlo en esa función de gobierno, es decir, de la oposición. Sobre todo en Venezuela, donde el tema de los servicios públicos se ha convertido en un componente esencial de la crisis. La crisis tiene dos componentes, a grosso modo, uno de carácter económico asociado a las variables macroeconómicas, la inflación, etcétera, el deterioro de la moneda, el desempleo, asociado a la productividad o a la capacidad productiva del país, pero tiene uno que tiene que ver directamente con la calidad de vida del venezolano y que está vinculado a la prestación de servicios. Un país sin agua, sin luz o con enormes limitaciones en la prestación de los servicios de acueducto y de electricidad, de transporte, de aseo urbano, el gas, la gasolina. Entonces, un país en esas condiciones debería ser el tema de los servicios públicos un tema fundamental en la agenda de la oposición. No es un gancho tampoco para hacer oposición, aprovecharse de la calamidad de los servicios públicos para hacer oposición, sino que debería ser para una oposición seria y responsable que aspire efectivamente a sustituir a quienes hoy ejercen el poder, debería abordarse el tema con un gran sentido de responsabilidad, pues es el problema que agobia hoy, como decía, a las grandes mayorías, pero que además eventualmente tendrá que asumirlo cuando sea gobierno. Por eso hablaba de una oposición seria que efectivamente aspire a sustituir a quienes hoy ejercen el poder. Pero tampoco en el caso de la oposición el deber ser se compadece con la realidad. Es decir, la oposición tampoco tiene un lugar privilegiado de su agenda política al tema de los servicios públicos. ¿Qué está pasando entonces hoy en Venezuela? Bueno, que ni la oposición ni el gobierno están jugando el rol que les corresponde para atender la demanda social en materia de servicios públicos. Es decir, entramos en el tema de la responsabilidad ciudadana. Si hay un señalamiento a la clase política, los ciudadanos no podemos estar exentos de responsabilidades, porque somos los ciudadanos quienes decidimos quiénes son nuestros líderes y quiénes ejercen la función de gobierno, quiénes son nuestros alcaldes y nuestros gobernadores. Entonces, más allá del voto, nosotros tenemos una responsabilidad que trasciende a estos señalamientos que hago a la clase política, que hacemos a la clase política. Y ojo, cuando me refiero a la clase política no es un discurso antipartido, porque quien les habla ha estado toda la vida militando en partidos políticos, desde los tiempos del movimiento estudiantil, he estado en la actividad política y bueno, he sido diputado al Parlamento, soy diputado regional actualmente. Entonces, lejos de la antipolítica, hay un señalamiento que nosotros tenemos que asumir. Si se quiere, puede asumirse como una reflexión en torno a lo que no estamos haciendo bien o lo que pudiéramos hacer mejor. Algo está pasando. No es casual el distanciamiento entre el ciudadano y la política. Algo estamos haciendo mal. Entonces, esta reflexión es muy importante porque un ciudadano responsable, consciente
de esa responsabilidad, pero además consciente de su poder, del poder del voto, del poder de la participación, capaz de ejercer la ciudadanía, es un ciudadano que puede aportar muchísimo al cambio, a cambiar esta realidad que hoy nos agobia. Pero además es un tema de la oposición, porque si todo esto está sucediendo es porque, como decía, algo estamos haciendo mal. ¿Cuál es el país que le estamos ofreciendo nosotros a los venezolanos hoy? Que le está ofreciendo la oposición, quiero decir, a los venezolanos hoy. Tiene que haber una posición privilegiada de los servicios públicos en esa agenda. Como decía, los servicios públicos son la clave del bienestar, como decía un ciclo de foros que hicimos en el IESA hace más de 20 años. Pero más allá, es la clave del desarrollo. No es posible nosotros asumir el país que viene, el país que anhelamos, el país que merecemos. No lo podemos asumir si no colocamos en un lugar privilegiado a los servicios públicos, a la educación y a la salud. Lo que yo llamé hace unos años, un ensayo que escribimos en el año 2000, el triángulo vital. No es posible la viabilidad de un país sin servicios públicos, sin educación y sin salud. Entonces, ciertamente, ¿qué país le estamos ofreciendo nosotros a los venezolanos, a las próximas generaciones? No es posible pensar en un país desarrollado en el aspecto industrial, por ejemplo, sin luz o sin agua, tampoco en el aspecto turístico o comercial. No podemos pensar en el desarrollo agropecuario sin vialidad rural y sin sistemas de riego, por ejemplo. Las ciudades sin aseo urbano sería un verdadero caos. Cómo se transportan los trabajadores a sus trabajos, los niños a las escuelas, las enfermeras a los hospitales sin una infraestructura vial y un sistema de transporte colectivo, público, masivo, eficiente. Entonces, la viabilidad del país está allí, sobre todo hoy en tiempos de globalización intensa y en tiempos que la pandemia nos ha obligado o nos ha llevado a esta tendencia del teletrabajo. ¿Cómo es posible un país sin telecomunicaciones eficientes? No hablemos más allá, no hablemos de las ciudades inteligentes y cantidad de cosas que son tendencias que ya están presentes y que requieren sistemas de comunicaciones, de telecomunicaciones altamente eficientes. De manera que entonces el tema de los servicios públicos es un tema de los industriales, de los empresarios, de los trabajadores, de todos los que estamos, de los que vivimos en este país. No es posible entonces que ningún ciudadano se plantee esta realidad como algo que no le atañe, sobre todo porque somos nosotros los ciudadanos los que sufrimos esta calamitosa realidad. Entonces nadie puede decir hoy, ese no es mi problema. Todo esto deja claro cuál es la relación, el contexto en que vemos la relación entre servicios públicos y ciudadanía, una relación natural, pero además indisoluble. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿qué debo hacer o qué puedo hacer yo como ciudadano en materia de servicios públicos? La respuesta está en reivindicar el rol del político del ciudadano, en participar más allá del hecho electoral, que de paso es muy importante tomar decisiones de quiénes son nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, quiénes son, cuál es la decisión que nosotros asumimos con relación al modelo que va a imperar en el país, si vamos a continuar con el modelo socialista o vamos a hacer un cambio, una decisión de nosotros, de los ciudadanos, de los venezolanos, de los que somos electores y de los que sufrimos esta realidad y esta calamidad. Entonces, reivindicar el rol político del ciudadano tiene que ver con tomar conciencia de que nosotros hacemos política desde los distintos espacios. Hace política el estudiante en un centro de estudiantes, en la asociación de vecinos, en el consejo comunal, en los gremios profesionales, en los gremios empresariales, en sindicatos, en organizaciones civiles, en un condominio está usted haciendo política, porque al final la política está asociada a la actuación, a la gerencia, a la administración de los asuntos públicos, a lo colectivo. Entonces hay que reivindicar ese rol para poder transformar esta realidad. A eso nos dedicamos nosotros
en la Fundación Construyen País, enfocado en el tema de los servicios públicos, nos hemos propuesto desarrollar un programa que tiene que ver Seguimos, estoy conectado. Sí, arquitecto, está conectado. Aló, estoy conectado. Sí, le Se me fue la escuchamos. conexión por un momento. Te escuchamos. Adelante, arquitecto. Se Te oye, escuchamos, Richard. Richard. Daribel, ¿estoy conectado? Sí, arquitecto, está conectado. Lo escuchamos y lo vemos perfectamente. Bueno, aparentemente estoy conectado. ¿Se oye? Sí, perfectamente, perfecto. Se oye perfecto. Adelante, Ok, arquitecto. seguimos entonces. Les decía que precisamente a esto nos estamos dedicando ahora en la Fundación Construyen País, donde nos hemos propuesto un programa, un proyecto que llamamos Promoción de la Organización Comunitaria para Mejores Servicios Públicos y que está dirigido a dotar de conocimientos, herramientas y metodologías al liderazgo local, particularmente al liderazgo en los sectores populares, para fortalecer su capacidad para ejercer este rol político como ciudadano, para fortalecer sus capacidades organizativas, para que pueda ejercer control ciudadano sobre la gestión pública, particularmente sobre los servicios públicos. Es decir, para hacer contraloría social sobre los servicios públicos. En este esfuerzo de lo que se trata es de que promover la participación para elevar, incrementar la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas. Este trabajo lo hacemos a través de unos talleres sobre organización y gestión comunitaria de los servicios públicos con 5 módulos, donde el primer módulo trata todos estos temas que estamos hablando, ponemos las cosas en contexto, establecemos los objetivos y metas. Un segundo módulo donde ofrecemos los aspectos funcionales y operativos de los servicios públicos para que la gente entienda cuál es la lógica de funcionamiento, de dónde viene el agua cuando abre el chorro y hacia dónde va, o de dónde viene la energía eléctrica, o un módulo sobre aspectos jurídicos, teóricos y prácticos sobre la participación ciudadana y la Contraloría Social, y un módulo sobre los aspectos organizativos, los comités de usuarios y otras formas de organizarlo. Cerramos con un módulo sobre el fortalecimiento de las capacidades comunicacionales. El gran desafío hoy, con esto concluyo, es incorporar al ciudadano ejerciendo su rol político en la tarea de hacer Contraloría Social a los servicios públicos, de hacer control de gestión, control ciudadano sobre la gestión y obligar a un gobierno a cumplir, a este o a cualquier gobierno, a cumplir con las responsabilidades que tiene en el cumplimiento en la prestación de los servicios públicos. Es un derecho de todos. Muchas gracias. Millones de gracias, arquitecto, por su excelente ponencia. Ahora tenemos en estos momentos algunas opiniones y preguntas dentro del chat. La primera es Juan Diego Villa, que dice: el sistema Metro de Caracas, con deficiencias en el sistema de enfriamiento, lentitud en el avance de los trenes, fallas de iluminación, sin aseo y muchos problemas operacionales más creados en socialismo. Una pregunta para el ingeniero Villegas, la cual contestó, dice: ¿tienes algunos datos de la cantidad de transporte de automotor activo que hay actualmente y lo que había hace 22 años? Gracias. La respuesta: el parque automotor
Venezuela en el año 2017, total de 4.450.000. Transporte público 2%, 99.000 unidades, 70%. Un 70% urbano. 70% paralizado en el año 2022. Transporte de carga 16%, 712.000, 60% paralizado en el 2022. Vehículos particulares 70%, 3.351.000. Motos y mototaxis 282.000. Ok, no veo alguna otra pregunta en el chat. Algunas opiniones, como excelente taller, felicitaciones a los organizadores y a los extraordinarios ponentes. Bueno, entonces, como no hay más preguntas, en nombre del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, queremos agradecer a toda la audiencia que estuvo pendiente de las ponencias y presentaciones de nuestros invitados, el ingeniero Manuel Guevara, la ingeniero Isandra Villegas, el ingeniero José María de Viana y el arquitecto Richard Casanova. Asimismo, les invitamos para los próximos foros que realizará el Instituto Parlamentario de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Muchas gracias y feliz día.